Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo Nocturno. Soy Leonidas Castro, un programa más en este día miércoles, justamente donde vi una importante información. Por supuesto, gracias a quienes están en sintonía en el 98.1 FM y también a quienes están en las plataformas digitales que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube en vivo. Gracias a todos ellos, pues, entre otras noticias, pues ya la que caía en horas de la tarde, la delegada de seguridad del presidente Donald Trump en el escudo de las Américas, en el Shield of the America, Kristi Noem, pues fue condecorada, estuvo reunida hoy con el presidente Daniel Noboa, con el ministro de Defensa, con la canciller, y pues recibió ella la condecoración, la más alta, que es la orden, el grado de Gran Cruz, justamente la más alta distinción que se entrega a un funcionario. Pues ella recibió juntamente con otras 3 personas más, 2 empresarios estadounidenses y también un delegado del gobierno nacional, que era pues quien estuvo, el señor Andino, quien fue justamente el secretario jurídico de la presidencia, también recibió la condecoración. Kristi Noem pues estuvo dialogando con el presidente Daniel Noboa, esta reunión que tuvo justamente para afianzar lo que es el escudo de las Américas, esa lucha contra el crimen regional, pues, y en este marco, pues, la ex secretaria de Homeland Security de Estados Unidos, pues, resaltó el trabajo del presidente Daniel Noboa de su lucha contra el crimen organizado en la región. Decía ella que justamente él es un símbolo justamente de la lucha contra el crimen organizado, y pues recibió esta condecoración en la capital de la República, allá en el Palacio de Carondelet. Pues en la jornada, lo que tiene que ver en toque de queda, pues hubo varios allanamientos, detenciones y también la detención de ciudadanos. En la mañana muy temprano, decía el ministro del Interior John Rainbow, pues hablaba de la detención de un ciudadano vinculado con esta guerrilla de Hezbollah, este grupo armado justamente allá de Medio Oriente, pues, y hablaba de su detención. También luego otras personas más, pues finalmente son algunos de los golpes que siguen dando el gobierno nacional en contra del crimen organizado. Pues a esta hora queremos darle la más cordial bienvenida. Está ya con nosotros el abogado Carlos Luis Sánchez, justamente penalista, constitucionalista, a hablar un poco de lo que tiene que ver la lucha contra el crimen organizado a nivel de las cárceles. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos, gracias. Les saluda Leonidas Castro. Buenas noches, Leonidas. Qué gusto compartir contigo este espacio y con tu distinguida audiencia. Gracias, abogado. Justamente, como lo anunciaba al inicio del programa, ¿no? Estuvo la delegada del Escudo de las Américas del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, Kristi Noem, acá en Ecuador. Se sigue trabajando con Estados Unidos de manera conjunta. Principalmente decía el mandatario que era muy importante, el presidente Noboa decía que era muy importante el tema de la inteligencia, y esa inteligencia llevaba a dar golpes, a asestar justamente a detener a objetivos de alto valor para el gobierno ecuatoriano, y pues han sido trasladados a la cárcel del Encuentro. Se está construyendo una cárcel adicional justamente que tiene que ver para albergar a 15.000 internos, 15.000 reos. Y dentro de este marco, esta cooperación binacional de Estados Unidos, abogado, ¿cuál debe ser el camino a seguir? ¿Construir más cárceles o también trabajar en el tema de la inteligencia con Estados Unidos para encontrar esos objetivos de alto valor? Bueno, esta dinámica tan compleja como es la delincuencia organizada requiere enfrentarla o afrontarla desde diversas perspectivas. Obviamente no basta con construir más cárceles, cosa que por cierto no ha sido fácil. La estructura política administrativa de este país, la inversión pública no tiene facilidades. En todo caso, en medio de esas dificultades y además de las dificultades económicas de este país, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo importante por construir una cárcel que esté a la altura de las necesidades de la dinámica de la lucha contra la delincuencia organizada, y obviamente construir más cárceles es algo de lo que se necesita hacer, pero definitivamente esta asociación o esta colaboración con los estados, no solamente con Estados Unidos, sino con aquellos estados que coincidan en este norte de luchar contra la delincuencia organizada que proviene del narcotráfico, que obviamente es el cáncer que corroe a la región, pues definitivamente es un granito más de arena en esta enorme problemática que nos aqueja como región. Abogado, y obviamente
el trabajo que hace el gobierno nacional en tratar de aplicar también leyes. Esta reciente que fue aprobada en la Asamblea Nacional, donde se plantea que los internos tengan que trabajar para obtener su sustento diario. ¿Cómo lo conseguimos en medio de tantas necesidades y carencias que hay? Y de reestructurar también un sistema penitenciario que por años se lo ha intentado hacer, pero realmente no se ha podido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es una tarea titánica la que tiene por delante el gobierno nacional. Y cuando hablo de gobierno y usted también se expresa sobre las reformas que ha sacado adelante el gobierno, nos referimos al gobierno de forma general, no solo específicamente la función ejecutiva. Vemos que la función legislativa, la mayoría parlamentaria ha sumado ha puesto su hombro para colaborar con esta lucha encarnizada contra la delincuencia. Y en tal virtud se ha aprobado la Ley Orgánica Reformatoria para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Esta ley fue aprobada hace poco, el 17 de marzo del 2026, y busca enfrentar la crisis carcelaria y recuperar el control estatal de los centros de privación de libertad. Como puntos claves de la ley, y creo que son obvios, ¿no? Y usted lo menciona, ¿no? El primero, el más importante, digamos, o el más discutido, el trabajo obligatorio de las personas privadas de su libertad. Y eso porque en los estándares del marco de convencionalidad que rige o que se impone en la dinámica internacional del Ecuador, podría entenderse como algo que no se encuentra absolutamente permitido. Es decir, va a haber un control de constitucionalidad. Recordemos que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y que como tal su característica principal es que los actos del poder público o cualquier acto que afecte derechos estará sometido a un doble control: el control de legalidad a través de la justicia ordinaria y el control de constitucionalidad a través específicamente de la Corte Constitucional, y además a través del control difuso que hacen también todos los jueces y autoridades al resolver sobre los derechos de las personas que están a su cargo. En todo caso, lo que quiero decir con esto es que es una buena iniciativa. Es una iniciativa que puede, si no es bien entendida y aplicada, puede ser polémica y probablemente pueda ser revisada por la Corte Constitucional, que además, está claro, tiene una confrontación abierta con el gobierno nacional, y eso es muy lamentable. El interés es la autosustentación. Las cárceles en las cárceles tienen que habitar personas. Estas personas tienen que recibir servicios básicos y alimentación, agua potable, medicina y demás. Y la idea detrás de esta propuesta es que los propios privados de su libertad, además de contribuir con su mantenimiento, que es una parte de la idea, también para ser reinsertados a la sociedad, mantengan una actividad permanente que les permita tener este concepto del ser humano completo. El ser humano que no trabaja no es un ser humano completo. Un ser humano que cumple una función en la sociedad, cualquiera que sea posición en la sociedad, tiene una integralidad. El ser humano que no hace nada, que está permanentemente ocioso, pues evidentemente tiene un espacio para la delincuencia. Y creo que esa es la idea, ¿no? Por otro lado, la ley también busca fortalecer el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para reemplazar el tan polémico SNAI, que es una institución que está cooptada por la delincuencia organizada. Eso está claro y es evidente. Colabora cada vez y cuando que nos enteramos a través de ustedes, los medios de comunicación, con los intereses de la delincuencia organizada, con estos informes que permiten obtener medidas y garantías constitucionales que favorecen a los intereses de la delincuencia organizada, traslados, beneficios penitenciarios, y eso tiene que cambiar. La inteligencia penitenciaria también, que se contempla como un subsistema de inteligencia para identificar riesgos, amenazas a la integridad y a la seguridad, y además prevenir el control por parte de los grupos delictivos. Y finalmente, ver hacia el fin último del sistema penitenciario, que pues ya no se lo llama así, sino es un sistema de rehabilitación. Darle la vuelta hacia que estos centros se transformen en verdaderos centros de rehabilitación y no en universidades o
lugares donde se especializan en delincuencia las personas privadas de su libertad. Yo creo que es una propuesta interesante, es una propuesta que la función legislativa ha presentado, ha aprobado, y ahora simplemente estamos a la espera de que entre en vigencia y que la Corte Constitucional haga su control. Abogado, y justamente esta propuesta, ¿no?, que es para tratar de rehabilitar, ¿cómo se lo conseguiría, por ejemplo, en cárceles de máxima seguridad donde realmente están internos muy peligrosos? La pregunta es, ¿hay posibilidades de rehabilitar a quienes han asesinado a diestra y siniestra, a quienes están allí encerrados por delitos realmente que han sido execrables? ¿Cómo lo conseguimos en una cárcel de máxima seguridad donde se les tiene incluso prohibido hasta ver la luz del sol, porque obviamente permanecen aislados? ¿Cómo se aplicaría ahí? Mire, yo creo que el concepto de máxima seguridad se ha confundido en el país como consecuencia de que las cárceles que existen no son suficientes. Entonces, se le está dando un trato eh, agresivo, por decirlo de alguna manera, que le corresponde a cierto tipo de delincuentes que, como usted previene, podrían no tener una solución, una rehabilitación, al menos no una rehabilitación temprana. El mismo trato se lo está dando a delincuentes o a personas que han cometido un error y que han cometido un delito y que probablemente sí tengan una oportunidad para ser rehabilitadas. Entonces, yo creo que eso se trata de la marginalidad del sistema, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene un fenómeno de criminalidad muy alto. En consecuencia, tenemos muchas personas que deben, lamentablemente, al menos por el momento histórico que vivimos, pasar por un proceso de rehabilitación social. Y obviamente estas cárceles son insuficientes, hablando cuantitativamente. Y ahí viene el problema cualitativo. En estas cárceles, en estas pocas cárceles que están empezando a tener vestigios de seguridad, esto que en el colmo nosotros veíamos pasar impunemente, ¿no? Que desde las cárceles, teniendo acceso a sus celulares, al internet, podían continuar delinquiendo, organizándose desde las cárceles. Eso obviamente no debe ocurrir. Pero el deber ser es la clasificación penitenciaria, porque en el primer mundo las personas privadas de su libertad están distribuidas y separadas de acuerdo con verdaderos análisis científicos. Es decir, una persona, un criminal que tiene una malformación genética o en su cerebro que no le permite distinguir entre si está bien o está mal quitarle la vida a una persona o lo disfruta, no es lo mismo que un político corrupto que ha cometido un abuso de su poder para apoderarse de dinero. Hay castigos para unas cosas y hay otros castigos para otras. Hay procesos de rehabilitación para unos y hay procesos de rehabilitación para otros. De hecho, en el primer mundo, los delitos de cuello blanco y los delitos que tienen una trascendencia económica se sancionan principalmente desde el aspecto patrimonial. Y así ve usted cómo grandes evasores de impuestos resuelven sus problemas pagando una multa muy grande, equivalente al perjuicio causado y una cantidad de dinero adicional, y con esto se evita criminalizar de la misma manera a dos personas que han cometido conductas penalmente relevantes. Pero no estamos en ese estado, lamentablemente, del análisis en el país. Estamos en un estado incipiente, donde estamos empezando a tener lo que necesitamos, y para eso obviamente vamos a necesitar mucha ayuda de quienes nos puedan dar la mano. El procedimiento de aprobación de esta ley justamente debe pasar todo el filtro constitucional, es decir, está enmarcada, lo aprobado por la Asamblea con el filtro que tuvo ya Secretaría Jurídica de la Presidencia, ahora a cargo de justamente de un ex magistrado de la Corte Constitucional. Es decir, hay garantías de que lo que se está aprobando, al menos los proyectos de ley que van por parte del Ejecutivo, tienen esa rigurosidad en los filtros que se están haciendo por parte del doctor Herrería. Debería haber esa garantía. El doctor Herrería es una marca en materia constitucional. Obviamente, pues su prestigio lo precede, pero pocos días atrás veíamos cómo él mismo denunciaba que había sido víctima de amenazas por parte de funcionarios de la Corte Constitucional, advirtiéndole de que pare esta campaña de desprestigio contra la institución y que no se olvide que tenían en sus manos aún el dictamen, no me acuerdo qué dictamen era, otro dictamen pendiente de resolver. Tenía que ver con acuerdos comerciales, justamente, los que tienen que pasar de filtro de la Corte Constitucional, con Corea del Sur, me parece que también con el de Emiratos Árabes Unidos.
ese mismo dictamen. Y la verdad es que si esto tiene un 10% de cierto, es muy grave. Yo no tengo por qué pensar que el doctor Herrería sería capaz de mentir, por lo que esta acusación me parece muy, muy grave. Y eso revela que la Corte Constitucional, o al menos una parte de la Corte Constitucional, está actuando desde el activismo político, desde los intereses institucionales y no nacionales, y eso es muy grave. Esperemos que esto no sea así. Esperemos que si esto fue así cambie y esperemos que se vea por los intereses más altos, que son los intereses del país. Dicho esto, entonces, la garantía objetiva de que el doctor Herrería y su equipo de trabajo están analizando con una mejor perspectiva constitucional que antes las cosas para prevenir que las leyes no reboten en la Corte Constitucional y que no y respeten el marco de convencionalidad, pues obviamente esa garantía existe. Que sirva que finalmente sea efectiva frente a esta dinámica abusiva de la Corte Constitucional, ya veremos. Ya veremos, pero para eso está la ciudadanía que debe estar pendiente de los actos de todas las personas que ejercen una función, y en este caso los jueces constitucionales también ejercen una función delegada por el pueblo. Así que a estar atentos. Estamos hablando con el abogado Carlos Luis Sánchez, justamente constitucionalista y experto en derecho penal. Abogado, a propósito de esto, ¿no? De esta confrontación que hay entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo, finalmente termina siendo muchas veces ideológico lo que hace la Corte. Veíamos ahora a poco justamente esto de los menores de edad que pueden cambiar su sexo en la cédula de identidad justamente presentando un juicio a partir de los 12 años. Es decir, terminamos viendo decisiones un poco tiradas en los cabellos y que causan el rechazo y el repudio de la sociedad en temas tan delicados como es la sexualidad de nuestros hijos, con menores de edad desde los 12 hasta los 18 años. Yo creo que en este tema hay un poco de todo, ¿no? Primero, quizás no se ha entendido bien ante la opinión pública la decisión que la Corte Constitucional tomó, más allá de que, por cierto, tampoco estoy de acuerdo, habiéndola leído, con lo resuelto, pero particularmente porque pienso que la Corte se aleja de los intereses del país y privilegia estas, discúlpenme la palabra, pero estas tonterías innecesarias propias de la agenda del progresismo que nos están consumiendo como realidad social, Yo como las llamo región. aberraciones, abogado. Yo las llamo aberraciones. No, está bien, y es su opinión personal y la Claro. respeto, pero fuera de eso, fuera del concepto propio de lo que previene la ley, yo creo que la Corte Constitucional podría dedicarle tiempo y privilegiar otros temas más urgentes e importantes que aquellos temas por los cuales se ha volcado a tomar decisiones incluso muy polémicas como esta, ¿no? O muy poco entendidas como esta. La gente no entiende, no empieza ni a entender por qué la Corte se mete a opinar en este tipo de problemas cuando hay problemáticas mucho más graves que han sido pasadas por alto o demoradas en resolver. Eso es lo grave, primero. Luego lo segundo, entendiendo lo que ha resuelto, pues sí, me parece que el sistema no funciona tal como está concebido. Yo, y esto es muy polémico, pero por ahí opiné algo en redes sociales y fui objeto de ataques de los puristas del derecho del neoconstitucionalismo, pero vamos, Ecuador es un Estado constitucional de derechos, sí, y como Estado constitucional de derechos corresponde que existe un control constitucional, definitivamente, y ese control debe estar concentrado en la Corte Constitucional o una institución equivalente, sí, también. Pero que esta entidad humana, compuesta por 9 individuos, pueda tomar una decisión tan importante para la sociedad entera, con el voto de una mayoría compuesta por 5 personas, aunque 4 de los 9 obviamente votaron en contra. Es decir, 5 individuos tienen una idea sobre las cosas y se imponen por sobre el deseo de una sociedad, y hay cosas menos importantes que son sometidas a votación o a decisión del pueblo, por ejemplo. Y lo más grave, resulta que en un sistema democrático como lo es el Ecuador, donde debería haber pesos y contrapesos, la Corte Constitucional no tiene ningún contrapeso. 5 personas pueden decidir lo que piensen y nadie puede hacer nada al respecto. Pedir una revisión, y subir a una instancia superior, pedir una reconsideración, absolutamente nada.
Y eso, mi estimado, no es democrático. Abogado, y por ejemplo, hay algunos dictámenes también que han sido polémicos, y le digo que incluso hasta la ciudadanía lo ve con como una acción que termina perjudicando. Vamos a hablar de esa ley que fue aprobada, por ejemplo, en la Asamblea y que permitía que los servidores públicos sean evaluados. Se la tiró abajo en la Corte Constitucional. Mientras estuvo vigente, el poco tiempo que estuvo esta ley que fue aprobada en la Asamblea, los servidores públicos funcionaban, pero hemos visto y hemos sido testigos cómo hoy en día los servidores públicos de diferentes instituciones, ya sean del Estado, del gobierno local, provincial, hablemos por ejemplo gobiernos locales acá, en una entidad donde justamente los empleados realmente se creen por encima de las personas, de los ciudadanos que merecen ese servicio y que están ahí justamente porque el ciudadano paga impuestos y con esos impuestos se pagan los sueldos de los servidores públicos. Pero hay quienes se creen dueños de las instituciones y maltratan a los ciudadanos. He visto casos, por ejemplo, me han llegado denuncias de ciudadanos que reciben maltrato en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que no respetan a las personas de tercera edad y tampoco les hacen descuento como les hacen el resto de instituciones a las personas de tercera edad. ¿Por qué pasa eso, doctor? ¿Por qué podemos como sociedad permitir que cuando hay una ley que va en beneficio de los ciudadanos, pues venga la Corte Constitucional, la tire abajo sobre pretexto que vulnera derechos de los trabajadores? Mire, y ese es un ejemplo de tantos que podríamos discutir. Yo lo he mencionado, incluso produjo un ensayo sobre uno de estos fenómenos. La Corte Constitucional en algún momento consideró que los jueces que resolvían garantías constitucionales no podían cometer prevaricato y les dio un blindaje absurdo y completamente ajeno a cualquier Estado de Derecho para que hagan absolutamente lo que les dio la gana. Y eso produjo una enorme cantidad de abusos del derecho constitucional. Y luego, cuando se le antojó, lo revocó. Esta misma Corte Constitucional, me refiero como institución, no como personas naturales, fue la que resolvió este problema del primer mundo, ¿no? Relacionado con el Yasuní. Y resulta que bien, muy bien lo que resolvió para el primer mundo, pero Ecuador no es primer mundo, Ecuador no está en el primer mundo y tenemos problemas más importantes que resolver, al punto que lo que resolvió prácticamente es imposible de ejecutar. Y ahí está, no ha pasado absolutamente nada con esto. El aborto no punible, la eutanasia, cuestiones obviamente importantes, Temas de discusiones fondo, de temas de fondo para primer la sociedad. pero cuando ha tenido en sus manos que resolver cuestiones relacionadas con la inseguridad, pues resulta que se tomó todo el tiempo que le pareció y finalmente, sin hacer ningún filtro de validez, inadmitió todo por inconstitucional, cuando no todo era inconstitucional. Y ahí es lo que yo le critico a la Corte Constitucional. La Corte cuando quiere va más allá de lo que le piden, pero cuando no quiere, simplemente por desafectos políticos o por oposiciones o por desavenencias con el gobierno, niega absolutamente todo y deja al gobierno en una posición de dificultades que no le convienen a nadie. Así que sí, tenemos que en el futuro no muy lejano resolver esta dinámica porque la Corte Constitucional no puede ser una institución que está o que existe para entorpecer el ejercicio del gobierno de un país. Y justamente el entorpecimiento del trabajo lo ha reclamado el presidente de la República. Recordemos que el año pasado, pues bueno, se denunció que los jueces buscaban justamente tirar abajo todo lo que eran los proyectos de avanzar por parte del gobierno nacional. Pero, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Usted señalaba, mi querido doctor, que justamente no hay un contrapeso a la Corte Constitucional. Es decir, prácticamente son sagrados a partir de lo que ellos decidan. Por más que estén equivocados, no hay quien nos pueda corregir. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Qué deberíamos hacer para como sociedad tener también un contrapeso, así como lo tiene el Ejecutivo, el Legislativo, también por la función constitucional? Lamentablemente eso requiere una reforma y una reforma estructural. Ya el país, asimismo, lamentablemente dijo que no. Entonces nos queda jugar con las reglas que tenemos, al gobierno nacional, a la función legislativa y a las demás funciones del Estado les queda ser creativos para sortear estas dificultades logísticas. Como sociedad, desde nuestras posiciones que tenemos, todas son importantes.
profesionales en el libre ejercicio, también periodistas en el ejercicio de su profesión de comunicar, estar pendientes de las actuaciones de la Corte Constitucional y reprocharlas cuando son reprochables y aplaudirlas cuando lo son. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hay evidencias de que una Corte Constitucional actúa por desafectos políticos. Eso no puede ocurrir. Ese no es el concepto que nos vendieron en la Corte, en la Constitución de Montecristi, y está fallando y va a seguir fallando porque el ser humano es imperfecto. Entonces, urge ir hacia una reforma constitucional. Yo creo que hay que insistir en el tiempo una vez que el pueblo ecuatoriano esté más convencido de que los líderes políticos puedan conducir a una verdadera reforma, quizás donde no se monten otras cosas, probablemente desde la Asamblea Nacional proponer una reforma a la ley orgánica de la función judicial, donde se puede incluir a los jueces constitucionales con determinadas limitaciones en sus facultades. Algo tiene que hacerse, porque no puede ser que este país siga siendo gobernado por la voluntad de 5 personas que, si no se llevan con el presidente de la República, este país se vuelve ingobernable. Y quienes terminamos recibiendo las desventajas de esta dinámica somos nosotros los ciudadanos. Y abogado, y justamente esa amenaza que habría llegado justamente al secretario jurídico de la Presidencia de la República daría cuenta de que realmente se legisla constitucionalmente también con intereses particulares, es decir, no todo puede ser apegado a derecho. Increíble llegar a suponer semejante cosa, pero pues, ¿qué más puede uno pensar si un emisario de la Corte Constitucional amenaza al secretario jurídico de la Presidencia con un dictamen que está pendiente de ser resuelto? Eso es un acto muy bajo que yo honestamente no me lo hubiera esperado de esta institución. Espero que se aclare en el tiempo y espero que con sus actos la Corte Constitucional pueda corregir lo que es y debe ser una institución que ejerce un control de constitucionalidad en un Estado constitucional de derechos. Muy bien. Muchísimas gracias al abogado Carlos Luis Sánchez, quien ha estado con nosotros, constitucionalista y experto en derecho penal. Doctor, quiero agradecerle. Hablaremos a futuro. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Diálogo Nocturno. Que tenga usted una buena noche. Igualmente, buenas noches. Gracias. Llegamos a la parte final del programa. Que tengan todos ustedes una excelente resto de noche. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.